Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este tutorial. El día de hoy vamos a ver prácticamente 200 años de historia de nuestro país. Bueno, la historia de nuestro bello país comienza desde el año de 1810. Antes de esto estuvo el periodo de la Nueva España, que los mayas, que los aztecas, todo eso, pero eso es historia aparte. En 1810, los famosísimos conspiradores de Querétaro, Allende, Aldama, la Corregidora, todos ellos buscan lo que es el establecimiento de un gobierno criollo, porque iban en contra del gobierno peninsular. Cabe aclarar ese punto muy importante. Hidalgo y compañía no buscaba la separación de España, sino que por el contrario, buscaba el establecimiento de un gobierno completamente criollo. Las andanzas de Hidalgo logran cosechar algunas victorias, particularmente la famosísima toma de la Alhóndiga de Granaditas, ahí en la ciudad de Guanajuato. Todavía sigue ahí el edificio por si lo buscan. Posteriormente, al año siguiente, desafortunadamente Hidalgo y compañía serían capturados y posteriormente ejecutados. Sin embargo, la llama del movimiento insurgente continúa todavía viva y en 1813 le toca su turno a Morelos. Morelos en 1814 convoca al famoso Congreso de Chilpancingo y es aquí donde ahora sí ya se habla de la creación de un país completamente independiente. Sin embargo, también Morelos no duraría mucho en la refriega. ¿Por qué? Porque para 1815 sería capturado y posteriormente ejecutado en el municipio de Ecatepec. Después de ahí se nos vienen 3 años prácticamente de guerra de guerrillas, sin ningún dirigente, en completa desorganización. Ahí lo más importante que tuvimos fue Francisco Javier Mina, y en 1818 le toca su turno a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero viene comandando al ejército insurgente. Por otro lado tenías a Agustín de Iturbide del lado del ejército español. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tanto como Guerrero como Iturbide, ya para 1820, llevaban 10 años de refriega. El país ya estaba prácticamente arruinado y por lo tanto deciden compartir una serie de cartas en las cuales se llega por fin a una paz y se da el famosísimo Abrazo de Acatempan en 1820 para que en 1821 se firme lo que es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Ahora llega la gran pregunta, ¿ahora qué rayos vamos a hacer? Y Agustín de Iturbide es nombrado como emperador. Sin embargo, esto no tendría muy contento a Guerrero y sobre todo a Santa Anna, los cuales liderarían varias revueltas en contra de Agustín de Iturbide hasta que prácticamente lo sacarían del país. Y a partir de ahí se nos vienen una serie de sucesiones presidenciales. Ya para el año de 1835, con Santa Anna en el poder, se nos viene lo que es la separación de Texas. Los tejanos no se sentían parte de nuestro país, diferente idioma, diferente religión, diferentes costumbres, absolutamente todo. Ante esta situación, Santa Anna lidera el ejército, se va a Texas, enfrenta a los mismos, ahí en la famosísima batalla del Álamo, pero posteriormente sería capturado. La exigencia de los tejanos era obviamente el otorgamiento de la independencia. Cuando se otorga la independencia, Santa Anna regresa de nueva cuenta al país. Ya para el año de 1838, con Santa Anna de nueva cuenta en la capital del país, el ejército mexicano causa destrozos en una pastelería francesa. Ante esta situación, el pastelero exige la compensación del pago. Al haber una negativa por parte del gobierno, solicita apoyo internacional, particularmente obviamente a su nación, su natal Francia. Ojo, esto es muy importante, porque es casi pregunta de examen. ¿Por qué Francia apoyó al pastelero en México? Muy simple, porque quería demostrar que era una potencia en este continente. Los países latinoamericanos habían ya obtenido su independencia y Francia quería demostrar pues, quién era el mandamás en el mundo, quién era la más grande potencia europea. Ante esta situación, en el 38 se nos viene la famosísima Guerra de los Pasteles. Francia ataca lo que es el puerto de Veracruz. Santa Anna ahora se va a Veracruz y Tabasco para detener el embate de los franceses. En plena acción pierde inclusive una pierna y se logra negociar la deuda con Francia. Ahora sí que en paguitos de abonos. En 1846, ante una supuesta invasión del ejército mexicano en territorio estadounidense, se nos da la famosísima invasión norteamericana. Nuestro país ya estaba en la crisis, ya estaba en la bancarrota y por lo tanto el ejército norteamericano avanza rápidamente sobre nuestro territorio. Es aquí donde se da la famosísima batalla de Chapultepec en el castillo, el famosísimo mito de los niños héroes. Hay que aclarar, la historia olvida y olvida muy fácilmente. No eran únicamente 6, eran poco más de 40 y todos oscilaban en edades de 17 a 21 años de edad. El famosísimo suicidio heroico de Juan Escutia, se duda muchísimo que este hecho había pasado. A final de cuentas, los gringos nos ganaron una guerra que se duda muchísimo que nosotros hayamos empezado. ¿Y cuál era su exigencia de ellos? Pues obviamente el pago. Y como no teníamos dinero para poderles pagar en efectivo, pues se decide pagar con territorio.
Empieza el estira ahí, afloja. La exigencia del gobierno norteamericano era trazar una nueva línea fronteriza hasta Tampico, hasta que se llega hasta el río Bravo. Muchísimo se dice que Santa Anna vendió la mitad de nuestro territorio. Esto es falso, se perdió, y se perdió por una guerra que duda mucho que nosotros hubiésemos empezado. Posteriormente, en 1858, otra vez volveríamos a tener conflictos, pero ahora internos, porque nuestro país se polarizaba. Ojo, pregunta de examen. La famosísima Constitución de 1857 que buscaba, recuerden, la separación de la Iglesia y el Estado. Hasta antes de esto, prácticamente Iglesia y Estado eran uno solo. ¿Qué es lo que ocurre? Se nos da la famosísima Guerra de Reforma. 3 años de pleitos entre liberales que apoyaban fervientemente la Constitución del 57 y conservadores que buscaban establecer los privilegios del clero. Esos 3 años prácticamente provocarían otro lastre en nuestro país y al mando estaría obviamente Benito Pablo Juárez García. La Guerra de Reforma dejaría graves costos para nuestro país, entre ellos una fuerte bancarrota. Esto se traduciría en que en 1862 nuestro país declararía impagable la deuda con Francia de la famosa Guerra de los Pasteles. Los franceses llegan y nos invaden. Es aquí donde ocurre la famosísima Batalla de Puebla del 5 de mayo. Que si la ganamos, que qué padre, que las armas nacionales se han cubierto de gloria. A final de cuentas los franceses trajeron más soldados, más recursos, más armamento, nos ganaron, tomaron la capital. Juárez se va al norte para evitar ser capturado y con el pueblo le dicen, ¿qué quieren que hagamos? Queremos a un monarca europeo. Y ante esta situación, en 1863, Maximiliano es coronado como emperador. Muchísimo se ha hablado de Maximiliano, al grado de ser una de las figuras tan polémicas de nuestra historia. Maximiliano amó muchísimo este territorio, al grado de que ese amor le costó la vida. Declaró la obligatoriedad de la escuela pública, prohibió los castigos corporales, las deudas hereditarias, etc. Sin embargo, en 1867, Maximiliano sería traicionado en Querétaro y posteriormente ejecutado. A partir de 1909, a don Porfirio Díaz le hacen una entrevista y le dicen, señor, ya lleva usted más de 30 años en el poder, ¿piensa dejar alguna vez el mandato? A lo que Díaz contesta, efectivamente, voy a convocar elecciones, y cumple con su palabra. Al año siguiente, en 1910, se convocan a elecciones. De un lado estaban prácticamente Madero y del otro lado estaba Porfirio Díaz. Madero es encarcelado, Díaz resulta como ganador y ante esta situación Madero se escapa de la cárcel, promulga el Plan de San Luis en el cual llama a levantarse en armas a todo el pueblo mexicano. Hay que reconocer algo, cuando los mexicanos tenemos un motivo para unirnos, que no se dude, somos fregones y esa es una gran verdad. Ante este llamado en armas acuden caudillos revolucionarios como Francisco Villa, Emiliano Zapata, etc. Todas estas figuras toman parte de este movimiento, logrando que prácticamente para el siguiente año, en mayo de 1911, Porfirio Díaz entregue su carta de renuncia y se vaya del país. Para 1911, con Madero ya prácticamente en la presidencia, esto no garantizaría la estabilidad social para nuestro país, y esto porque Madero desafortunadamente cometió algunos errores. Había cambiado la cabeza, claro que sí, se había ido Díaz, pero el cuerpo seguía completamente entero. Además de ello, gran cantidad de revueltas, sobre todo como la del Plan de Ayala promulgada por Emiliano Zapata, desconociendo obviamente a Madero. Y además no sabía que estaba incubando el enemigo en casa. ¿Y esto por qué? Porque para 1913 se orquesta un golpe de estado en su contra, apoyado abiertamente por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, promocionando a Félix Díaz, Bernardo Reyes y sobre todo a Victoriano Huerta. Es aquí donde ocurre la famosa decena trágica, 10 días de matanza en la capital de nuestro país. Después de esos 10 días, Madero es ejecutado. Recuerden, esto es muy importante siempre para los exámenes. La Revolución Mexicana no se hizo solamente con pura sangre y dinero de los mexicanos. Hubo abiertamente apoyo extranjero, claramente de las empresas petroleras norteamericanas asentadas en nuestro territorio, sobre todo la Standard Oil administrada por los Rockefeller. Posterior al golpe de estado de Victoriano Huerta, en 1914, los bandos revolucionarios se vuelven a unir, pero ahora en contra de Huerta. Volvemos de nuevo a contar lo mismo. Si los mexicanos nos unimos, somos fregones. Huerta al año siguiente abandona el país. Y para 1914, Venustiano Carranza le toca su turno en la silla del Águila. Con el objetivo de llevar ya la paz al país, se reúne de manera constante con los diferentes bandos revolucionarios, lográndolo prácticamente sin ningún éxito. Para 1907 promulga la Constitución que actualmente nos rige. Pero esto no era suficiente para pacificar al país, porque sobre todo Zapata estaba fuertemente inmiscuido en la lucha guerrillera. Para 1919,
Venustiano Carranza manda a matar a Emiliano Zapata y para 1920 se iban a convocar a elecciones. Carranza quería imponer a Ignacio Bonillas y Álvaro Obregón manda a matar a Venustiano Carranza, dejando a Obregón en la presidencia de 1920. Y de 1920 para acá es ya otra historia. Nos estaremos viendo en videos siguientes y nada más recuerden algo muy importante. Quien conoce el pasado controla el presente y quien controla el presente es dueño completamente del futuro.